que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Estas determinan la vida anímica de cada individuo y están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o adquirida relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada. Estoy convencida de que actitud y actitud positiva es lo que necesitamos para seguir creciendo en el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, en el día de hoy, este tema que Neurona hizo un fructífero recuento, el artículo de opinión, tiene dos elementos en los cuales nos vamos a centrar en el día de hoy.
Ellos son los modalizadores y los conectores lógicos. La modalización tiene que ver con las formas, los modos o la manera en cómo tratamos o enfrentamos el discurso. Cuando hablo del discurso, no estoy hablando de ese momento puntual donde subimos a un podio y disertamos frente a algunas autoridades o en alguna ceremonia. El discurso más bien se refiere a esa secuencia lingüística que expresamos al hablar, ya sea de manera oral o escrita. Los modalizadores discursivos son complementos que modifican la oración completa y no solo el verbo o las formas verbales. Su funcionalidad radica en cuanto el emisor del enunciado quiere manifestar lo que cree o lo que piensa con respecto a algún tema, poniendo de manifiesto así la subjetividad u objetividad frente a determinado tema. Y es importante que presten atención a esta palabra, subjetividad. Recuerden que la subjetividad tiene que ver con mostrar tu punto de vista. De hecho, cuando hablamos, estamos mostrando nuestro punto de vista, lo que creemos sobre determinada situación, o podemos mostrar cierta distancia al comunicar alguna información. Y es ahí donde hablamos que se comunican las cosas tal y cual son. Estamos hablando entonces de la objetividad, donde no se admiten opiniones. Pero los modificadores discursivos tienen que ver mucho con la subjetividad. Muy importante. Los modalizadores pueden ser lógicos o pueden ser apreciativos. En esta clase nos vamos a centrar en los modalizadores lógicos. Esos modalizadores lógicos tienen que ver con el grado de certeza, de probabilidad, de negatividad que asume el emisor frente a lo que está planteando. Dijimos entonces que los modalizadores lógicos pueden ser de probabilidad, de certeza. Aquí también podemos decir de veracidad. Y también, por último, pueden ser de negatividad. Imaginemos una situación donde un periodista tenga que comunicar esta noticia, tenga que decir, por ejemplo, el gobierno construirá una presa en el río. Este enunciado se comunica de manera objetiva, pero cuando el periodista quiere mostrar una postura, introduce una marca lingüística. Probablemente el gobierno construirá una presa en el río. De esa manera, esta palabra probablemente, la cual es un adverbio, denota la incertidumbre del emisor frente a lo que está comunicando y ha tomado una postura de duda de algo que posiblemente suceda como posiblemente no suceda. Es importante destacar que los modalizadores lógicos son adverbios y locuciones adverbiales. En el grado de probabilidad, adverbios como a lo mejor, probablemente, quizás, tal vez, son muy utilizados en un artículo de opinión. La otra clasificación, certeza o veracidad, tiene que ver con esa postura que asume el emisor cuando está convencido de lo que está hablando, cuando va a tomar una postura porque está plenamente convencido de que lo que va a comunicar es así o está
sumamente de acuerdo. Por ejemplo, la oración. El COVID-19 ha afectado una gran parte de las familias del mundo. El hablante puede introducir una marca lingüística o un modalizador como el siguiente. Ciertamente, el COVID-19 ha afectado la vida de gran parte de las familias del mundo. Dentro de esa clasificación, adverbios como obviamente, evidentemente, indudablemente, también, asimismo, y locuciones adverbiales como desde luego, en efecto, en realidad, ni más ni menos, sin lugar a dudas. La última clasificación, los de negatividad o los que muestran este grado, todo lo contrario a lo que hemos expuesto hasta ahora. Este se va a anteponer o a contraponer a la certeza o veracidad. Estas marcas lingüísticas dejan ver claro cuál es la postura del emisor frente a ese enunciado que él está comunicando. Negatividad utiliza adverbios como nunca, jamás, no, ni por asomo. Exponer es presentar, exhibir o manifestar una información o cosa para que sea apreciado en público a la vista de todos. También podría decir que es aplicar el sentido genuino de una palabra, texto o doctrina, que puede tener varios o es difícil de entender. En este día vamos a conocer sobre el texto expositivo, a raíz de la palabra clave exponer. Vamos a ver qué es el texto expositivo, cuál es su función, cuáles son sus características y cómo se organizan los textos expositivos. Pero antes voy a conocer, ¿qué sabes tú, Neurona, de los textos expositivos? ¿Qué has oído? Que sirve para exponer ideas o conceptos. Muy bien. Buen punto y hay que tenerlo en cuenta desde ya. Sirven para exponer ideas o conceptos. Quiero ahora invitarlos a que leamos un texto expositivo. Vamos a ver. La contaminación ambiental es la presencia de cualquier residuo que causa un perjuicio no solo al medio donde vivimos, sino también a los seres que lo habitan. Esto quiere decir que la contaminación ambiental se da por diferentes factores, causando un gran daño al medio y a la humanidad. Entre las principales causas de la contaminación ambiental tenemos grado y tipo de desarrollo de la sociedad. Se ha establecido como dogma de comportamiento el crecimiento y consumo ilimitado de bienes, aceptando la premisa de que un grado de desarrollo elevado es sinónimo de alto consumo. Concentraciones urbanas e industriales. La forma de vida implica la concentración y por tanto las actividades propias de esta. El fenómeno del crecimiento urbano es un hecho innegable, lo que ha generado un incremento de los problemas ambientales. Entre las principales consecuencias tenemos cambio climático. La contaminación que realizan los hombres ocasiona que la capa de ozono cada vez adelgace y se contamine, ocasionando los cambios de clima que hoy en día se dan, además de traer también como consecuencia el efecto invernadero. Deterioro del suelo. Este se da debido a las acciones que realizan los humanos, como por ejemplo la deforestación, la desertización, erosión, etc., lo cual tiene que llevar a la reflexión si esto es correcto o no. En conclusión, se puede afirmar que aún en el siglo XXI se da la contaminación ambiental, lo cual ocasiona graves consecuencias y todo por causa del hombre que no cuida su hogar. Es momento de reflexionar. ¿Se estará haciendo lo correcto para poder cambiar este gran daño? Excelente tema, ¿no te parece, Neurona? Así es, profesora. Muy bien. ¿Y cuál era el fenómeno que se presentaba en él? La contaminación ambiental. Correcto. ¿Te diste cuenta cómo estaba organizado? Entiendo que presenta un orden de causa y efecto. Correcto.
causa y efecto, un tipo de organización donde se analizan las causas de un fenómeno o problema y luego se presentan los efectos que éste produce. En este texto, el autor plantea el desarrollo de las sociedades como sinónimo de consumismo y ese impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Asimismo, presenta como una de las causas de la contaminación ambiental el crecimiento o la concentración de las urbes y esas grandes industrias. Todo esto va a impactar directamente en el medio ambiente, agravando el cambio climático, la erosión de los suelos. El autor nos hace allí una invitación a reflexionar sobre el accionar del ser humano, que éste entienda que la tierra no es solamente su casa, también es el hábitat de muchos animales y plantas. Ahora, Neurona, que hemos leído este texto, un texto expositivo de modo de organización, causa y efecto, vamos a adentrarnos ahora entonces en lo que es el texto expositivo. El texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que proporciona información sobre un tema. Podemos decir que es el texto que define un concepto, una realidad o un hecho de manera objetiva. Este tipo de texto no admite opiniones o sentimientos. Es muy usado en el ámbito académico y científico. Su función principal es informar mediante una exposición, siendo este referente para el aprendizaje. Dentro de su estructura tiene una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema que se va a trabajar y el enfoque que se va a utilizar para el desarrollo. En el desarrollo se expone de una manera clara, ordenada y precisa el tema o fenómeno que estamos tratando. En la conclusión se resalta lo más relevante del tema y esta va ubicada en la parte final. Las estrategias expositivas utilizadas son: la definición, nos permite definir conceptos. Ejemplificación, esta brinda al autor la facilidad de aclarar ideas con algunos ejemplos. La reformulación, permite repetir una idea utilizando otras palabras. En cuanto a los tipos de textos expositivos, tenemos dos clases: textos divulgativos y textos especializados. Los textos divulgativos van dirigidos a un público en general, es decir, que no se requiere un conocimiento previo para entenderlos, al contrario de los especializados, que están orientados a personas expertas en el tema tratado. El vocabulario de este tipo de texto debe ser específico, propio de la materia, utilizando algunos tecnicismos. Refiriéndonos a la organización, este puede estar organizado en el modo problema-solución. En este tipo de organización se desarrollan diversas formas para resolver un problema. También puede estar organizado causa-efecto. En este modo se presentan las causas que originan un problema y luego se analizan los efectos que producen ese fenómeno. El siguiente modo de organización es pregunta-respuesta. Este permite al autor crear o generar la necesidad del conocimiento y luego explica el contenido. El de comparación y contraste es otro modo en el que se analizan las semejanzas y diferencias entre dos realidades. Otros modos de organización son secuencia temporal y enumeración descriptiva. Ahora vamos a ver este esquema. Tres características importantes de este tipo de texto son: número 1. La redacción debe estar en tercera persona del plural y singular. Recordemos que la tercera persona del singular es él, ella, y las del plural, ellos, ellas. Número 2. Este debe ser objetivo, lejos de las opiniones y sentimientos del autor. Número 3. El lenguaje debe ser claro y preciso. Energía. Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.
También este se refiere a la capacidad inherente que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, movimiento o cambio que conlleva a la transformación de algo. Así es, la energía es importante para nuestro cuerpo. ¿Sabían por qué el cuerpo humano necesita energía? Pues porque la utilizamos para caminar, para correr, para movernos, para respirar, incluso para crecer y para madurar nuestros tejidos, hasta para la producción de la leche materna, porque la energía es el combustible que nos ayuda a vivir y a ser productivos. Todos los procesos celulares de nuestro organismo requieren energía para llevarse a cabo. Neurona, ¿podrías decirnos de dónde obtenemos la energía que necesitamos nosotros los humanos? De los alimentos. Así es. Las necesidades de energía están satisfechas cuando el consumo de alimentos es adecuado. ¿Para qué? Para mantener un buen desarrollo de nuestro cuerpo y una actividad física que permita mantenernos saludables. Para poder tener energía, debemos consumir alimentos que sean saludables, balanceados y variados, porque estos nos darán los nutrientes que necesitamos para así poder satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Los nutrientes los podemos encontrar en los alimentos de nuestra dieta y estos tienen funciones específicas dependiendo del grupo al cual pertenezcan. Entonces, para el día de hoy aprenderemos la importancia de una alimentación saludable. También conoceremos el concepto y la importancia del ATP o adenosín trifosfato y asociaremos las calorías con los alimentos para así poder aprovecharlos en nuestra vida cotidiana. Conozcamos entonces algunos grupos de alimentos. Primero tenemos los carbohidratos, que estos son la mejor fuente de energía que nos permiten un crecimiento adecuado y nos permiten también realizar actividades físicas y mentales. Ejemplos de alimentos ricos en carbohidratos son el brócoli, la banana, que también es conocida como guineo, y los cereales blancos, como el arroz y las pastas. Alimentos ricos en fibra son un grupo de alimentos que nos ayudan a combatir el estreñimiento y las enfermedades intestinales. Son muy importantes. En ellos podemos mencionar el trigo y el apio. También hay alimentos ricos en grasa, los cuales nos llenan de energía y forman debajo de nuestra piel una capa para conservar el calor. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que deben ser grasas saludables, como el aceite de oliva y el aguacate, que son alimentos ricos en grasa saludable. Además, las nueces y almendras. Otro grupo de alimentos son las proteínas, que estas son la materia prima de nuestras células y tejidos, ya que están encargadas de producir hormonas y enzimas, es decir, sustancias químicas que ayudan con nuestro metabolismo. También está el grupo de las vitaminas y minerales, que podemos encontrarlas especialmente en las frutas y vegetales. Estas ayudan con el equilibrio líquido de nuestro cuerpo, es decir, con la hidrosis o hidratación. También son importantes para las secreciones glandulares y ayudan al sistema inmunológico o sistema de defensa de nuestro cuerpo. Neurona, ¿sabes cuál es el proceso que transforma los alimentos en energía en nuestro cuerpo? Entiendo que se refiere al metabolismo. Excelente, el metabolismo, que este es una serie de procesos químicos que ocurren en las células de nuestro organismo. Por medio de este proceso, las células son capaces de utilizar los nutrientes de manera correcta que son obtenidos a través de los alimentos para poder funcionar correctamente.
Esta se da en las mitocondrias de las células. Ahí es donde ocurre el metabolismo. Ahora bien, es a través de una sustancia que se llama ATP o adenosín trifosfato. ¿Qué es esto, neurona? Espere, estoy buscando en mi base de datos. Ya lo tengo. Es una molécula de alta capacidad que almacena la energía que se necesita para realizar casi todas las actividades diarias que se realizan. Esta está presente en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada célula, esencialmente en todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía para su ejecución. En este caso, lo obtienen directamente desde el ATP almacenado. Asimismo, neurona. Es decir, que el ATP o adenosín trifosfato es como una moneda energética. Esto es, que es la fuente principal de energía de nuestro organismo. Y los alimentos que más producen ATP son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Si te fijas, son la base fundamental de nuestra pirámide alimenticia. Por eso podemos observar que en la base de nuestra pirámide, en la parte más amplia, tenemos los carbohidratos, los cuales deben ser consumidos en nuestra dieta y deben ocupar el 40% de nuestra dieta. Luego, en el número 2, tenemos las frutas y los vegetales, que deben aportar el 30% de nuestra dieta, ya que estos nos ayudan a poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. En el número 3 tenemos las proteínas, que ocupan el 20% de nuestra dieta, porque estas las podemos encontrar en los animales y son una fuente de energía que también debemos consumir. Y por último, tenemos los alimentos grasos en el número 4. Estos solamente deben formar el 10% de nuestra dieta, ya que son necesarios, pero debemos consumirlo con mucha precaución. Radiación es la energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas o partículas de alta velocidad. Las radiaciones pueden ocurrir naturalmente o ser creadas por los seres humanos. Por esta razón, las radiaciones pueden ser de dos tipos. Radiación no ionizante. Incluye ondas de radio, teléfonos, celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. Radiación ionizante. Incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayos gamma. Así es. Diariamente nuestro cuerpo se ve sometido a diferentes radiaciones, las cuales pueden ser de origen natural o de origen artificial. Las radiaciones de origen natural, por ejemplo, pueden ser las radiaciones solares que recibimos a través del sol. Y las radiaciones artificiales, un ejemplo de estas, son las radiografías realizadas por el personal de salud para conocer nuestro interior. Estas comúnmente son llamadas placas y a través de ellas podemos ver nuestros órganos internos o algún hueso que tenga alguna fractura. Otros productos que también nosotros consumimos en nuestro diario vivir pueden tener radiaciones o pueden ser fuentes radiactivas, como por ejemplo las lámparas fluorescentes, las carátulas de los relojes, los microondas, las fotocopiadoras. A través de todos estos equipos nosotros podemos recibir radiaciones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en las radiaciones solares. Conozcamos un poco de historia. La radiactividad fue descubierta por primera vez en el año 1896 por el científico Antoine Becquerel, al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del uranio
y del potasio. Este científico descubrió que el uranio emitía de forma espontánea una radiación misteriosa. Y con esto, entonces se descubrió que otros elementos químicos podían emitir radiaciones. Por ejemplo, Pierre y Marie Curie, una pareja de esposos científicos, descubrió el radio y el polonio, que son dos elementos químicos que también emiten radiaciones. Esto ocurrió en el año 1898. Y de ahí, ellos fueron los primeros que acuñaron el concepto de radiactividad. En la clase de hoy, vamos a ver las radiaciones ultravioleta o radiaciones solares. La energía solar es la energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas y que se genera en las reacciones de hidrógeno en el núcleo del Sol. Esto ocurre por una reacción que se llama fusión nuclear y luego es emitida a toda la superficie solar que es conocida como fotosfera. Esa energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y del clima. El Sol está constituido en un 85% por hidrógeno, un 18% por helio y el 1% restante corresponde a otros elementos químicos. En el núcleo solar, a millones de grados Celsius, se producen continuamente reacciones termonucleares que transforman ese hidrógeno en helio y de ahí se desprende una inmensa cantidad de energía hacia toda la superficie solar o fotosfera. Te invito a que realices el siguiente experimento para comprobar así la importancia de la energía solar para las plantas. Lo que necesitarás para este son dos plantas iguales. Una de estas la vas a colocar en un lugar donde esté expuesta a la energía solar. Y la otra planta la colocarás en un lugar oscuro donde no tenga acceso a la energía solar o que tenga muy poco acceso a la misma. Al cabo de una semana observarás que la planta que estaba expuesta a la energía solar se ha desarrollado y ha crecido de una manera distinta, porque ésta, a raíz de que ha recibido energía solar durante todos los días, ha podido llevar a cabo el proceso de crecimiento y desarrollo de manera más adecuada, mientras que la planta que no estuvo expuesta a la energía solar ha carecido de los nutrientes necesarios para su desarrollo. Podrás anotar las observaciones en ambas plantas, pero recuerda también que es importante que riegues esas plantas con agua todos los días para que así obtengan también los nutrientes a través del agua. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordando que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observar la clase de hoy. También, si te quedó alguna duda, te puedes acercar a tus maestros titulares para así afianzar los conocimientos adquiridos en nuestra clase de hoy. Me despido con una frase de Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica y otros inventos importantes para la humanidad, la cual dice: nuestra mayor debilidad es rendirnos. La única manera de tener éxito es intentar siempre una vez más. Gracias por tu atención y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu vida y en tu hogar. Hasta la próxima.